hablando de las mujeres porque de las mujeres y de la violación a los derechos humanos estoy ya en contacto con dos autoridades en la defensa de derechos humanos, más que activistas. Son dos personas que han aportado muchísimo, ambos norteamericanos. Estoy junto a Catherine Ledebur y junto a Thomas Becket. Están los dos ahí. Hola, ¿qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias, Claudia, por la invitación para compartir con ustedes. Y Thomas Becket, los voy a tutear. Bienvenido, Thomas. Muy buenos días, hermana. Muchas gracias. Gracias. Y si me dices, hermana, ¿cómo no te voy a tutear, Thomas? Muchas gracias. Bueno, estamos en este programa para hablar, en esta parte del programa, para hablar de las violaciones a los derechos humanos durante el paro en Santa Cruz. Tengo entendido que se ha hecho una suerte de seguimiento. Ustedes me dirán qué es lo que se ha hecho, porque hasta ahora se ha especulado, no sé cuánto realmente podemos probar. ¿Quién quiere comenzar? Catherine, tal vez tú. Bueno, es muy importante notar que durante el paro se replicaban muchos de los hechos y las dinámicas que estaban vigentes durante el golpe de Estado en 2019 y 2020. Hemos visto, por ejemplo, el grupo de la actuación de grupos un grupo paraestatal, la Unión Juvenil Cruceñista, que ha sido denunciado por la comunidad internacional, la CDH, el Comité contra la Tortura, la FIDH, tanto como la Embajada de Estados Unidos. Y Luis Arce se ha comprometido a desmantelar estos grupos, pero hasta ahora siguen funcionando. También hemos visto una serie de amenazas directas a dirigentes, a líderes indígenas de izquierda, progresista, donde no tenían la posibilidad de denunciar abiertamente. También los medios, la mayoría de los medios comerciales con dueños empresarios, no estoy hablando de La Razón en este sentido, han encubierto eso. Hemos visto en las redes sociales amenazas, han compartido las ubicaciones de las hermanas y hermanos que estaban tratando de sobrevivir durante un paro que les ha cortado el derecho de libertad de expresión, de libertad de movimiento, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, con elementos claves del golpe de machismo, de racismo, de clasismo, y la Unión Juvenil Cruceñista con elementos de fascismo también, que hemos visto con frecuencia con lo que utilizan el saludo nazi. Y una comunidad internacional mayormente callada, y organizaciones grandes de derechos humanos también callados y haciendo caso omiso a la violencia en Santa Cruz. Y de hecho, en algún momento en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal llamó a los jóvenes cruceños una juventud, una resistencia necesaria, lo que creo que ya marca un antes y un después en su defensa por los derechos humanos. Thomas Becket, ¿cuál es el seguimiento y un poco las primeras conclusiones que puedes sacar en estos momentos? Bueno, primero voy a responder a la cosa de Amparo Carvajal, porque su propia organización, la Federación Internacional de Derechos Humanos, ha dicho que la Unión Juvenil Cruceñista es un grupo paraestatal y tiene que desarticular este grupo. Entonces, su propia organización, cuando ella era parte de esta organización, dijo que son grupos ilegales. Y quiero reenfatizar esto, que ya ha dicho Katy, pero yo creo que es muy importante porque lo que he visto en Bolivia es, hay muchas personas que hablan de dos lados, que son dos perspectivas diferentes, o es un enfrentamiento político, pero no es así. Hay un grupo totalmente ilegal, según la ONU, según el GIEI, según la Federación Internacional de Derechos Humanos y también según el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, este gobierno de Luis Arce tiene la responsabilidad legal
desarticular este grupo. No hay la posibilidad de una solución si hay un grupo ilegal. Estamos normalizando este grupo si son parte de la conversación. Es un grupo abiertamente racista. No hay debate. Pueden mirar en YouTube videos de este grupo haciendo el saludo de nazi, abiertamente diciendo cosas anti-mujer, anti-indígenas, antidemocrático. Entonces, no es como un grupo un poco más conservador contra un grupo progresista, no es debate. Es un grupo ilegal y tenemos que desarticular este grupo. Y ellos son centrales, son clave en este problema. Y lo que hemos visto, la verdad es, no sabemos la magnitud del problema en Santa Cruz y la comunidad internacional tampoco. Y estamos preocupados sobre esto porque hay una falta de información. Es muy difícil conseguir información directa porque las personas que trabajan en derechos humanos como nosotros hemos recibido amenazas. Dicen, si nosotros vamos a Santa Cruz, van a matarnos, para que no podemos documentar lo que está pasando. Estos grupos Tomás, de choque... ¿has recibido amenazas de este calibre? Sí, absolutamente. Hay un video que están pasando en redes sociales con mi cara diciendo, con una canción que dice que esta persona está muerto, pero no sabe todavía. Y muchas amenazas que dice que si vienes a Santa Cruz, te vamos a matar directamente. Y es un problema porque nosotros no podemos hacer nuestro trabajo. También estas personas son las mismas personas que están atacando a los medios de comunicación. Lo que he visto, el cubrimiento que he visto en Bolivia, los de la derecha tienen mucho acceso a algunos medios de comunicación, por eso tiene una narrativa muy, que han construido, pero hay muchos medios de comunicación como Avia Yala, como Bolivia TV, que han recibido ataques directos, han pegado a las personas. Ellos tampoco no pueden entrar en, por ejemplo, Plan 3000 para ver lo que está pasando. Entonces, cuando tienes una situación que algunos pueden controlar quiénes tienen información o no, muy difícil tener información directa. Por eso yo tengo mucho respeto a las mujeres, a las personas que han compartido la información que tienen, que han presentado información a la CIDH, que han presentado ayer. Son muy valientes porque es un gran riesgo. Todavía el paro ha terminado, pero esta situación de violencia, de amenazas, todavía sigue en Santa Cruz. Uh-huh. Me llama la atención, para mal obviamente, de que haya este tipo de amenazas contra Thomas Becker, que hayan videos diciendo que ya está muerto, es decir, jugando con fuego, con el miedo. Yo creo que el Estado boliviano debería hacer algo y su embajada también, porque como en el caso de Catherine Ledebur, en su momento, la encargada de negocios pidió garantías para Catherine frente a amenazas. Creo que la embajada de Estados Unidos debe hacer lo mismo con el ciudadano Thomas Becker, pero además me llama la atención también que hayan dentro de los medios casos como el de esta colega, no sé si es periodista, youtuber, pero es una persona de medios de comunicación, Claudia Peña, que ha sido desvinculada de su trabajo de la Red 1 y ella ha difundido un video donde afirma que ha sido desvinculada por esta presión en Santa Cruz, por haber sido crítica, por haberse atrevido a criticar. Al mismo tiempo, y con esto te cedo la palabra, Catherine, se habla también de una vulneración, sobre todo a las mujeres, porque somos más vulnerables, ¿no es cierto?, en los puntos de bloqueo. En la Casa de la Mujer se han recibido muchas denuncias y eso que comenzaron a rodear la Casa de la Mujer para evitar que se reciban denuncias, y a las propias personas encargadas de la Casa de la Mujer, la hemos entrevistado acá a la directora, también la tienen atemorizada. Entonces, ¿qué está pasando con este sector de Santa Cruz? Amenazas de muerte, me preocupa enormemente, Catherine. Bueno, y yo creo que son preocupantes, y como Thomas y yo resaltamos repetidamente cuando
personajes como periodistas, personajes públicos o extranjeros reciben amenazas, tenemos algunas protecciones. Es sumamente preocupante, pero te da la idea de qué ha sido la situación de las hermanas y las mujeres y los hermanos en Plan 3000, que ha sido atacado casi diariamente. Hemos tenido contacto, ¿no? Que sus tiendas saqueadas, mujeres de polleras golpeadas, gente que por temor a sus vidas no han podido salir, no han podido hablar con la prensa, no han podido expresar lo que les estaba pasando mientras estaban rehenes durante un periodo de más de un mes, ¿no? Extorsionadas, las mujeres hostigadas, maltratadas, hay hasta denuncias de violación de las mujeres, en un departamento sin ley, en un área urbana donde la policía no actuaba de manera constante. Cuando se ponía tensa la situación, la policía se retiraba, y con ataques a mujeres ayoreas, por ejemplo, y que recién hoy, un mes después, o más de un mes después, detienen al responsable, aunque esté captado en el video. Entonces, es una situación de riesgo, es una situación de peligro, donde las personas que han tenido sus derechos vulnerados no tienen la seguridad para poder denunciar. Es algo que asusta, que preocupa, es algo notar que es una clase de revictimización por lo que han sufrido la gente que trabaja día a día, los hombres y mujeres de Santa Cruz, porque replica las mismas acciones del golpe de Estado. Y hay una impunidad corrosiva que contribuye a esta violencia y estas violaciones de derechos humanos recurrentes, Claudia. Uh-huh. Tomás, ¿hay alguna manera de empujar como parte de estos grupos de activistas por los derechos humanos, de empujar, de alertar a que esto no quede en la impunidad? Porque el conflicto en principio no está en su peor momento, ya estamos con la ley. Corre el riesgo de que esto quede enterrado en la nada. Hay una muerte desde el primer día, una muerte pero brutal de un funcionario que murió a palazos. Esto ya los informes lo han demostrado, pese que había un hermano, no, un pariente que decía ser el hijo y que no había sido así. Mentira, no era el hijo. Y esto se difundió en Santa Cruz. Y este joven no era el hijo. No sé por qué circunstancias sale a decir esto. Lo cierto, según las investigaciones, es que este hombre muere a palazos y es una muestra de violencia tremenda al inicio del paro, en los primeros momentos del paro. Está este motociclista que muere degollado al no percatarse de un alambre que se encontraba en un punto de bloqueo. Personas que mueren también acuchilladas en un acto de violencia en el marco de esta situación de paro. Una violación a una mujer que no fue en un punto de bloqueo, pero ¿qué más da? Hay un marco de paro que ha permitido todo esto. Además de todos estos otros casos, como nos cita Catherine, de mujeres sobre todo, las que menos tienen, las que están más expuestas, hablo esencialmente de las mujeres, porque estamos más expuestas en estos casos de violencia, de espirales de la violencia. Vuelvo a mi pregunta, porque además quiero recapitular todo lo sucedido. ¿Hay alguna manera de empujar al Estado boliviano a que esto no quede en impunidad? Porque de lo contrario, mañana los unos o los otros entran en paro y van a morir nuevamente porque esto queda así, ¿no? ¿Qué dices, Tomás? No, hermana, has tocado el problema principal, yo creo. La impunidad crea más impunidad. Y todavía hay impunidad para la gente que estaba involucrada en violaciones de derechos humanos extremos en 2019. Son los mismos actores que han cometido estos abusos, que ya ahora están cometiendo abusos en Santa Cruz. Y hasta este punto, las personas responsables
están libres. Las personas que secuestraron a Patricia Arce, las personas, en cargo de muchos, de las masacres, los grupos paraestatales que, como he dicho y como mencionó Katy, literalmente no es como debate. Unánimemente la comunidad internacional ha dicho que estos grupos son grupos paraestatales, son ilegales y tiene que desarticular estos grupos. Pero hasta este punto el gobierno no lo ha hecho. Entonces no es una sorpresa cuando están actuando así como han hecho durante este paro. Tiene que castigar a estas personas y las mujeres, las señoras de poder, todas las personas que son víctimas tienen que presionar a este gobierno. Hay formas de hacerlo públicamente. Yo entiendo, como ha mencionado Katy, hay muchas personas que tienen miedo. En 2019, yo recuerdo, yo estaba con Katy en Sacaba, el día de la masacre. Había personas escondidas que no fueron al hospital, que no fueron a la policía para registrar lo que pasó, porque tenían miedo. También con Katy hemos hablado con personas en Plan 3000, hemos hablado con personas que también tienen miedo a registrar lo que pasó, porque hay la posibilidad de más violencia. Pero hay formas de presentar información informalmente o unánimemente. También tengo que reconocer, hay grupos muy valientes, como había un grupo de 80 grupos pro mujer o grupos feministas que mandaron una carta, información a la CDH la semana pasada. Entonces, pueden presionar la comunidad internacional, especialmente si el gobierno no está avanzando con su responsabilidad legal de desarticular estos grupos, pero tiene que presionar este gobierno porque, como he dicho, la impunidad crea más impunidad y si no resuelven esta situación vamos a ver más ataques en el futuro. Así es. Yo tengo una lista acá de lo que se ha identificado como violación a los derechos en Santa Cruz. Por supuesto, el derecho a la libre circulación, el acceso a la salud, que ha provocado también muertes de personas que no han podido ser atendidas porque no se han dejado circular ambulancias en muchos casos. Derecho a la libre circulación, derecho de acceso a la salud, derecho a la vida, a la educación, al trabajo, pero además resaltar esto que describía Catherine, mujeres ayoreas que fueron pero amedrentadas por ese subgobernador que aparece claramente en el video en una actitud muy agresiva, quema de instalaciones, no hemos hablado de esto. En cuestión de horas se han quemado instalaciones de sectores campesinos, toma de instituciones. A mí me ha llamado la atención esta expresión de toma pacífica. ¿Cómo va a haber toma pacífica? Yo no puedo darte un golpe con cariño. El golpe es golpe. La toma es toma. No hay toma pacífica, ¿verdad? Y lo he dicho varias veces en este programa. Robos, atentados a los negocios, ahí en el Plan 3000, donde se sabe, se dice que hay una población colla, humilde y que recibe ataques de estos sectores radicales en Santa Cruz. Catherine, ¿hay casos que tú quieras subrayar que no hayan estado en los medios de comunicación, que a veces guardan también curiosos silencios, ¿no? Bueno, yo creo que es importante notar que no han tomado, hay detenidos de la Unión Juvenil Cruceñista de los bajos estratos, pero no han tomado medidas en contra de sus líderes y sabemos quiénes son, ¿no? Hay casos de mujeres de pollera golpeadas en el Plan 3000. Hay el caso de un hombre que su ropa se prendió fuego porque la Unión Juvenil le lanzó una bomba molotov. Hay el saqueo de negocios, hay golpizas a transportistas, destrozos de su movilidad. Todo por este grupo manejado por el Comité Cívico. Es un grupo que hasta ahora no han tenido consecuencias, ¿no? ¿Cómo es posible? Sabemos quiénes son sus líderes, sabemos que está estratificado que los hijos es un vehículo del directorio para subir al comité cívico, son personas identificables, hijos de empresarios de fuerza, una clase media en esa sociedad elitista cerrada que los que participan de la clase media
en la Unión Juvenil Cruceñista es la manera de conseguir trabajo en las empresas como Saguapap y la CRE, ¿no? Que necesitas ese acceso y gente de bajos ingresos que con una economía completamente destrozada reciben alimentación, alcohol y otras cosas de la Unión Juvenil Cruceñista. ¿Qué vamos a hacer con esa masa que se nutra de racismo, de violaciones de derechos humanos? ¿Qué va a hacer la población cruceña, la gente de bajos recursos, la gente indígena, la gente migrante, con ese discurso permanente de odio, de racismo, de sexismo que perpetúa? Y sabemos muy bien en Bolivia que hay un horario de protestas, y esto no es una solución al conflicto. Llama la atención, como tú dices, Claudia, que han quemado el Instituto Nacional o han destruido el Instituto Nacional de Estadística, el organismo que tiene que llevar a cabo el censo. El censo es un vehículo a mayor conflicto, a retomar violencia, violaciones de derechos humanos y racismo después del descanso de Navidad y después de Carnaval. Entonces, es una situación que tiende a agudizarse y el Estado no lo está enfrentando, claro. Sí, y el problema es que luego, mañana, se puede iniciar una espiral de violencia absolutamente injusta. De hecho, el gobernador Camacho en algún momento dijo, si no hago esto, me van a quemar mi casa. Rómulo Calvo, en medio de estos últimos conflictos, también vivió agresiones a su casa, apedrearon, le pintaron, le dijeron esto, le dijeron lo otro, y entonces nadie está libre, y mañana esto se va a convertir en la tierra de nadie, donde si no le gusta a algún radical la posición, pues nos queman la casa, nos queman la institución, y perdemos absolutamente la institucionalidad y un marco mínimo de un país que se quiere democrático. La Defensoría del Pueblo ha emitido ya por lo menos un comunicado donde afirma que ven con preocupación lo que está sucediendo. Dice, con mucha preocupación, la Defensoría del Pueblo debe informar a la población boliviana que desde el 21 de octubre, inicio del paro por el Censo de Población y Vivienda, a la fecha, en Santa Cruz se han registrado 42 casos de vulneración de derechos donde niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, indígenas, entre otras poblaciones, son las más afectadas. Yo creo que este 42 se queda chico, ahí está el pronunciamiento. Con esto yo quisiera cerrar y agradecerles, porque en estos momentos es de valientes denunciarlo. Gracias, Catherine. Tu despedida primero, antes de despedir a Tomás. Gracias, Catherine. Muchas gracias, un gusto poder compartir. Y Tomás también, que siempre está atento a nuestras invitaciones. Gracias, Tomás Becker, por animarse a seguir denunciando esto. Gracias, hermana. Y quiero añadir una cosita, si me permites. Claro que sí. Estamos, bueno, el daño a la casa de Calvo o las preocupaciones de Camacho tenemos que reconocer, pero también no es que son 100% víctimas, porque lo que ha pasado es que han creado un Frankenstein que ahora ha perdido el control. Pero tenemos que recordar que, como ha mencionado, bueno, ustedes han mencionado y Katy también, estos grupos no son grupos de pandillas, tienen una relación con el comité cívico que está financiando estas violaciones de derechos humanos, estos delitos. Y estas personas, cuando digo que tenemos que desarticular estos grupos y no podemos tener impunidad, los que están financiando a estos grupos también tienen que ser procesados como personas como Camacho, que ha estado involucrado en muchas violaciones de derechos humanos en los últimos años. Así es, Tomás, gracias. Esa figura de Frankenstein le viene pero al pelo, porque es hacer un monstruo, ¿no es cierto?, que luego se vuelve contra nosotros. Es un monstruo que se lo ha hecho mal y por eso luego terminamos siendo
víctimas de ese mismo monstruo que hemos construido. La figura me parece más que pertinente. Gracias otra vez, Catherine Thomas, y estaremos pendientes de esto porque nos interesa como medio también denunciar esto en Santa Cruz, en La Paz, donde se dé, si es que queremos realmente demostrar que estamos por una democracia que respete los derechos de hombres y mujeres. Gracias a ambos nuevamente.